Bien, dicho esto, me gustaría contarles un poquitito de qué se trata el armar la trayectoria de vida y después, manos a la obra, nos ponemos a hacer algunos ejercicios. Entonces, quien crea el creador, o sea, el marco de todo esto es la sociología clínica. Nombre extraño porque por un lado viene la sociología, por otro la clínica, y este autor, que es Vicente de Golejac, logra unir, ¿no?, estas dos vertientes o campos teóricos o disciplinas, y en realidad lo que él rescata es poder investigar, porque lo hace a través de grupos de investigación, y ver el cruce, tomando un montón de teoría, ¿no? Pero ver el cruce entre lo personal o individual y lo social, y cómo están totalmente imbrincados, ¿no? El otro día lo decíamos en el vivo con Andrea, de que el hombre es productor de historias, a la vez es producido por la historia, ¿sí? Y a la vez es actor de esa historia. Y esa historia y nuestra historia individual siempre está en el marco de nuestra historia familiar y en el marco del contexto social. Entonces, lo que podemos decir es que esta manera de mirar es una manera interdisciplinaria y se nutre básicamente de la psicología, ¿sí? De la psicología toma la novela familiar y la noción de inconsciente. Desde la sociología se nutre de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Bourdieu, se nutre de muchos más, porque en realidad Bourdieu se nutre de otro montón de autores, ¿no? Y lo retoma a Marx, que es uno de los padres fundadores de la sociología, y, y lo que Bourdieu plantea es que adquirimos, tiene muchos conceptos, ¿no? Pero el que toma fuerza dentro de este marco es el concepto de hábitus. Esto es que incorporamos determinados hábitos que son maneras de actuar y de pensar en el mundo. Y estos hábitos están muy relacionados con nuestra clase social de pertenencia. Ahora, como están incorporados de manera inconsciente, los actuamos y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es interesante, a mí me encantaba cuando estudiaba sociología, poder ver estas diferencias de comportamientos, ¿no? Entre grupos sociales que tienen que ver con la cultura, con la situación económica, bueno, con los países, ¿no? También desde dónde venga cada uno. Y, por ejemplo, hay estudios fascinantes si pensamos en las distintas trayectorias que hacemos los sujetos según nuestra procedencia social, ¿no? Entonces, ¿cómo se habita la ciudad? Y podríamos pensar que está la clase trabajadora. Voy a hablar en términos más desde la sociología, ¿no? Pero se puede ampliar, cada uno le pone el nombre que quiera, ¿no? Pero si pensamos en la clase trabajadora, ¿sí? Los sectores más humildes, por ahí madrugando, empiezan una circulación muy temprano a la mañana, ¿sí? Eh, Luego están los circuitos de la gente que trabaja en horarios de oficina, y todos esos circuitos, ¿no? La gente que trabaja de manera a la noche, y esos circuitos nos hablan también de una pertenencia social y de un lugar al donde pertenecemos. Otra cosa que a mí me impactaba mucho son los diferentes usos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que muchos, ¿no?, de los que estamos acá seguramente somos parte como privilegiados, podría decir, no sé si usar esa palabra, pero la vamos a usar entre comillas, que tenemos tiempo para ver qué nos sucede, ¿no? Qué nos sucede internamente y qué nos sucede también y cómo cuidamos a nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, etcétera, etcétera, para no hacerlo muy largo. Y, por ejemplo, si pensamos en las clases más humildes, el cuerpo es un instrumento de trabajo, con lo cual muchas veces en estas cuestiones de no hay tiempo para parar, no hay tiempo para ir a un médico, ¿sí? Esto tiene que ver con que si me fijo mucho en el cuerpo, no cumplo con lo que tengo que cumplir, que es el trabajo, que es la fuente, ¿no?, que me permite reproducir la vida. Entonces, esto para contarles un poquito y porque a mí me parece súper interesante, ¿no? De empezar a pensar. También Bourdieu, por ejemplo, habla de
de la reproducción social y los diferentes modos de comportarse, ¿no? A lo largo de la trayectoria educativa. Entonces, ahí sí podemos pensar, si pensamos en la escuela primaria, ¿no? Como según el lugar de pertenencia, los niños entran a la escuela primaria y es muy parecido, si bien tiene otros ritmos, tiene determinados horarios y demás, para algunos niños eso es muy parecido a las distintas reglas y normas que hay en su familia de origen, ¿no? En su casa. Para otros que tienen la vida más desarticulada, ¿sí? Que por ahí los papás trabajan todo el día, que en la casa viven todos juntos, digamos que no hay una habitación para cada uno, que no hay espacios para tener intimidad, para leer, para hacer la tarea, se produce un choque, ¿no? Cuando ingresan a la educación primaria. Y bueno, y entonces es como responsabilidad de la escuela, del Estado, ver de qué manera integramos esos niños, ¿no? Como ahí hay que hacer un puente. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando y como somos en relación, ¿no? Y en relación implica con los más cercanos y también con el mundo que nos rodea y con la sociedad que nos rodea, para mí es como muy bienvenido esto de ampliar también, es ampliar la mirada, ¿no? Y poder entender un poquito más. Y hasta acá llego, porque después ahí les podría mencionar un montón de autores, de libros interesantes, de investigaciones de estas temáticas, pero bueno, quedará para profundizar. Después por ahí puedo pasar un listado y Andrea Osoña se los pasan a quien les interese.